Esto lo vamos a cortar. No sigas, que lo Sí, vamos a vamos. cortar. Para porque llueve mucho. Momento final terrible. Súper, entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues vamos a empezar a hablar un poco de la inteligencia artificial. Realmente no vamos a decir nada de momento que nadie nos sepa, porque queremos empezar diciendo qué es, porque es una herramienta que ha llegado para quedarse. Todo el mundo la utiliza ya, está en todas las empresas, en todas las instituciones, está instaurada y además no para de crecer y desarrollarse. Hace poco hemos tenido el lanzamiento de ChatGPT 5, ¿no? Que ha sido también, quizás no tan boom como los otros, porque claro, el crecimiento fue muy exponencial al inicio. Pero primero de todo, ¿qué es la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo creo que hay que definirla primero porque si nos escucha algún ingeniero informático probablemente dirá la inteligencia artificial no es simplemente un chat con el que podemos hablar, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya se implementaba mucho antes, que básicamente, tal y como lo entendemos, es un macroprocesador de datos que ahora lo han, digamos, pues humanizado un poco y ahora le han dado formato texto con el que podemos interactuar. Bueno, con ese objetivo, con un poco perverso, y no me importa utilizar esta palabra, de como copiar las capacidades humanas, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que aquí los psicólogos tenemos mucho que decir, porque creo que hemos estado un poco lentos de permitir a que esto se llame inteligencia, ¿no? Es un debate que seguramente iremos abriendo a lo largo de esta discusión. Pero no es solo inteligencia, ¿no? De esto siempre me lo decías, siempre se habla de alucinaciones, ¿no? Se habla de intentar cómo atribuir capacidades humanas a procesos que están haciendo las máquinas. Y es verdad que da sensación, ¿no? Y aquí está un poco el reto de este podcast, de explicar qué está pasando, que la sensación es de que a veces estamos hablando con un humano, cuando lo que hay detrás es un megaprocesador de datos. Sí, hablaremos un poco sobre la antropologización que hay, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial y de cómo también nos gusta a nosotros humanos reflejarnos. Sí, la antropofización es algo, es como que el ser humano está hecho como, o sea, tiene una deuda por crear y la creación de vida es algo que nos mueve mucho. Entonces, replicarla y daría peso a que esto ha pasado en cuestión de que 2-3 años, como mucho. Sí, yo creo que lo fuerte fue ChatGPT 4, ¿no? Que yo creo que esto revolucionó todo, sobre todo yo que trabajo mucho en el mundo educativo, fue un boom tremendo porque se vieron las escuelas desbordadas de muchas tareas que nosotros antes pedíamos, ahora se hacen en cuestión de segundos, ¿no? Y entonces, madre mía, lo de las moscas, grabar en exteriores es muy chulo, pero también tiene sus handicaps. Sí. Y yo creo que ha revolucionado pero todo, ¿no? Yo escuchaba una persona que trabaja en una empresa muy grande, tal, que él decía que venía como explicando sus ideas en un micro, conducía con la moto, ¿no? Y luego cuando llegaba a la oficina descargaba el audio y la IA ya le había hecho un esquema de todas sus ideas para el día, lo que tenía que hacer, lo que no, cosas que había pensado nuevas. Es que está cambiando la forma en la que abordamos la realización de tareas, ¿no? La forma ya directamente en la que pensamos cómo hacerlas. Sí, lo que está claro es que estamos delante de un reto mayúsculo para la humanidad, porque puede ser visto como un regalo o como una maldición. Totalmente. Porque esto está claro que viene a quedarse, ya no se va a ir, y que nos tenemos que adaptar y usarlo como compañero, no limitarnos a través de ella, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en un proceso donde muchísima gente, el otro día en una sesión con un usuario me comentaba, yo me he sacado el bachillerato con ChatGPT y, ostras, me hizo reflexionar porque pienso, tiene que cambiar todos los modelos educativos. O sea, tenemos que meternos en cómo podemos, sabiendo que existen estas inteligencias artificiales o como las queremos llamar, cómo podemos adaptarnos para poder seguir avanzando sin perder facultades nosotros y poder seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, hablaremos, ¿no? Sobre un caso que hemos tenido nosotros en nuestra clínica de Monday. Sí, luego lo comentaremos. Que la inteligencia, la IA, ha influenciado el pronóstico de una persona. Sí, evidentemente con permiso. Por supuesto. Sí, hay investigaciones ya en los casos extremos, ¿no? De que te puede influenciar tu propio bienestar psicológico, ¿no? Pero que hay cosas que son tangibles, que las personas ahora hay como una especie de efecto de pereza cognitiva
cosas que antes requerían bastante esfuerzo, ahora no las requieren. No sé si la palabra debería ser esta, es otra crítica que yo hago, porque no es pereza, estamos simplemente cambiando los procesos. Cuando llegó Internet también se cambiaron muchos. Antes buscar información era una odisea, tenías que planificarte qué día ibas a ir a la biblioteca, qué libros, cómo estaban puestos, tal. Después con Internet pues fue a base de clics ya llegabas. Y ahora pues ya no es ni clics, es casi que haces una pregunta y ya te desarrolla todo lo que tú necesitas. Será más fiable, menos fiable, ¿no? Lo que tú decías de que a lo mejor las tareas de la escuela pues tienen que ir un poco por ahí, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay que repensar la forma en la que vivimos casi o en la que abordamos todo su uso, ¿no? Desde la educación pero hasta la terapia psicológica. Totalmente, pero sin entrar en catastrofismos, porque lo mismo pasó cuando entró Internet. Cuando entró Internet, esto es fácil de buscar, es decir, se pueden encontrar artículos donde la gente parecía que nos íbamos a quedar sin cerebro prácticamente, que todo nos iban a dar hecho y que esto iba a ser, y bueno, se ha visto que ha sido un progreso de la humanidad en cuestión de 20 años increíble, ¿no? Yo vi una imagen muy chula en un tuitero, ¿vale? Que comparaba, sacaba 3 fotos de años atrás y actuales, ¿no? Pero la primera era de una crítica que hizo una revista a los niños cuando se quedan viendo la tele de se van a tontar porque están delante de la caja tonta. Después, en los años 2000, con Internet, de ya no van a leer nunca porque con Internet tal. Y ahora hacían algo, y era una con ChatGPT, ¿no? Y las comparaba y que al final las tecnologías vienen y nos reconfiguramos como personas. Pero lo que no podemos hacer tampoco es lo que dices, catastrofismo, esto va a ser un desastre, los niños te van a ser tontos. Creo que por ahí nos equivocamos mucho en cómo abordamos el problema. Creo que es importante usar la escala de grises. Todos esos avances que suceden, porque está claro que puede ser visto como un regalo, como una maldición, pero la escala de grises donde nos puede ser muy, muy útil, ¿no? Para la humanidad, y creo que a partir de ahí. Pero es muy interesante como al menos la gente joven ya casi no usa Google. O sea, yo me he acostumbrado súper rápido a usar, a preguntar, ¿y esto cómo se haría? ¿Y esto cómo tal? Y te lo dice en un segundo, te lo dice todo como si fuera tu asistente. De hecho, yo creo que valdría la pena ya presentar la pregunta que ya hemos hablado en la introducción. ¿Puede una IA sustituir al psicólogo? Esta es la pregunta, ¿eh? Esta es la pregunta. O sea, no es la pregunta, está claro que no, pero ¿qué está pasando? Yo creo que es lo que... Sí. Bueno, y que también por muchas declaraciones de muchas personas, pues también conocidas, pues esto ha sido un tema muy polémico y que no solo engloba a la psicología, sino que engloba también a muchas disciplinas de la salud. Claro. La propia medicina, ¿no? Al final te duele algo y antes de ir le preguntas al chat de si me duele esto y esto, con estos síntomas, ¿qué? Bueno, cuidado, porque lo podemos estar liando. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Puede la IA sustituir al psicólogo? Yo pienso que no. A ver, tú piensas, porque si dices que sí, se nos desmonta el chiringuito, ¿eh? Sí, se nos cae el chiringuito. No, pero ahora en serio. O sea, creo que quien piense, a día de hoy, pero quien piense que la inteligencia artificial puede sustituir a un psicólogo es que no ha hecho nunca terapia. O no sabe hacerla o no la ha recibido. Porque la terapia... Es que... El problema es que mucha gente piensa que la terapia es como ir a un mecánico, ¿no? Que te arregle ese día, ¿no? O que te dé unas herramientas para arreglar el coche. Y sales nuevo de allí. Sí, y sales nuevo. Y la terapia es un viaje súper complejo de autodescubrimiento, de introspección, y esto no se puede hacer con una máquina, pero no se puede hacer porque la máquina, esto ya lo comentaremos más adelante, pero la máquina tiende a ser buenista, la máquina no te va a confrontar, la máquina va a decir lo que tú quieres, y esto es súper peligroso. No te hablo de patologías, que es muy, muy peligroso, pero para sintomatología subclínica también lo es. ¿Qué quiere decir sintomatología subclínica para los oyentes? Una sintomatología, ¿no? Que no cumple criterios para tener un diagnóstico, ¿no? Tiene algunos síntomas, ¿no? Pero no todos como para... en el día a día, pero no suficiente para tener un diagnóstico, ¿no? Si una persona llora mucho después del fallecimiento de un familiar, ¿no? Se puede tener como un duelo natural, no patológico, ¿no? Si dura 6 meses, entraríamos en la patología, ¿no? Entonces esos 6 meses previos no significa que no pueda venir al psicólogo, ¿no? Evidentemente le puede... Cuando Raúl habla de patológico es cuando ya tenemos un diagnóstico firme de que esa persona pues tiene depresión, ¿no? Sería en este caso que un ponías. Diagnóstico hecho por un profesional.
Por un profesional, mucha gente claro, se claro. autodiagnostica. No es chat, tengo estos síntomas, ya da Exacto. para el diagnóstico. De hecho, hay que comentar también que, claro, uno de los principales modelos que está más extendido es el de ChatGPT, ¿no? GPT-5, que es el más actual, que insistimos que no está desarrollado para hacer terapia. Claro. O sea, no son modelos de inteligencia artificial adecuados para... Se están haciendo modelos, como por ejemplo el de Stanford, en el que puede apoyar al psicólogo y puede ser una herramienta más dentro de cualquier... soporte, claro. Exacto, dentro de cualquier proceso terapéutico. Porque, por ejemplo, se pueden llegar a identificar ciertos factores de riesgo que pueden conllevar que una persona tenga una recaída y que este chatbot, a través de preguntas a la persona, pues puede identificar pues un alto riesgo de recaída que ya se ha estudiado previamente con el psicólogo. O sea, yo creo que esto que dices es súper importante porque que nosotros digamos que la IA no puede sustituir al psicólogo no quiere decir que no pueda ser una herramienta de trabajo súper útil como otra tecnología. Totalmente. Porque hay cosas súper potentes como que la tienes disponible 24 horas a un golpe en tu móvil mismo. Y esto es súper interesante porque a lo mejor puede estar vinculado a tu psicólogo y cuando veas una persona con riesgo de suicidio, ¿no? Cuando esté con ese chat que lo tiene siempre ahí de apoyo emocional y vea cierto riesgo, ¡pam!, te llama directamente al número de prevención para que la atiendan, ¿no? O que personas pues que necesitan como ciertas estrategias, ¿no? Pero que a lo mejor no tienen que estar cada semana yendo al psicólogo, pues bueno, pues las te puedan tener pues con ese chat activo, ¿no? Y además las 24 horas del día, pues es interesante como herramienta. Ahora bien, ¿sustituir al psicólogo? Pues claro que no. Es que menos en psicología, es que ahora es un poco romántica esta postura, pero es que creo que es la disciplina de las ciencias de la salud donde más vínculo humano se puede llegar a generar, ¿no? Totalmente. Y está esa empatía, esa conexión, eso que nosotros llamamos rapport, ¿no? También Pero esa es conexión con el terapeuta. Es la única donde es indispensable el rapport. O sea, un buen profesional que sepa ejercer y que conozca todas las técnicas, si no genera un buen rapport, esa terapia lo más El probable- rapport es el vínculo, ¿no? Que digamos Sí, entre, vínculo terapéutico. sí, entre terapeuta y paciente. Si no se genera un buen rapport, no hay esa progresión lineal. Incluso no funcionaría esa terapia. Y esto es algo que entra casi en lo... Diría en lo mágico, pero Totalmente. es la conexión humana, ¿no? Es así. Entonces esto con una máquina que te conteste no tiene sentido. Es imposible generar rapport. Bueno, miento. Es posible generar rapport, pero un rapport desadaptativo. Un rapport que no es normal. O sea, porque no estás hablando con una persona, no estás interactuando con un ser viviente. Y no puedes, o sea, pero tú crees que se genera, que se va a generar vínculo entre ¿Tú un... crees que sí? Patológicamente. Esto es el caso del que hablaremos después. Pero tú, ¿sabéis lo que pasa? Hay gente que se enamora de la IA. Sí. Claro, y lo siente de verdad. O sea, sus sentimientos son reales. Lo que pasa es que es disfuncional. Claro, a ver, yo creo que esto también parte de la base del problema de creer, ¿no? Que la terapia psicológica, un tratamiento psicológico es simplemente escuchar Y contestar. Exacto. Sí, todo el mundo, a mí esto... A ver, yo, mucha gente que con la frase mítica de yo soy un poco psicólogo que me encanta sí, escuchar. Claro, a mí me han dicho 1000 veces gente y cada vez me lo dicen menos. Sí, creo que Es también decir, la población está mucho más concienciada que la Sí. tarea del psicólogo es más compleja que escuchar. Pero durante la carrera oí muchas veces, pero si solo habláis, pero si solo no sé qué, no, no voy a pagarte 50 euros. Ostras, la cantidad de mejora sustancial que han tenido personas que hemos tratado con la palabra, si pudiéramos hablar con ellos, o sea, parece que solo, o sea, la gente solo ve en el operativismo el triunfo, ¿no? Pues vale, pues si tengo una mesa, la pinto. Si tengo un coche, lo arreglo, ¿no? Pero, Claro. ostras, cuando tenemos en temas de introspección, como son tan complejos y son abstractos muchas veces, como que no lo acaban de entender. El proceso terapéutico es un proceso meticuloso y casi quirúrgico. Quiero decir, decir una mala frase, decir una mala palabra, implementar mal un protocolo específico para tratar cierta problemática, puede ser un caos, puede producir realmente un caos. Claro, y hay una cosa que tú con un paciente te asegurarías al máximo, ¿no? De voy a preguntarle todo sobre su contexto, todo tal, no cualquier detalle, porque yo no quiero equivocarme, porque sufro, porque esta persona pues, puede pasarlo mal si mi trabajo no es bueno, ¿no? Pero la IA al final, un chat, tú le explicarás 3 cosas, a lo mejor no te pregunta más, porque simplemente responde, ¿no? Y hará lo que pueda con lo que le des, aunque esté muy entrenada, si
tú no le das todo el contexto necesario, eso depende de ti a veces, o todos los detalles, o todo lo que es imprescindible para que esta pieza de calidad, pues no lo va a hacer bien. Yo he podido trabajar con un ingeniero que trabaja en temas pedagógicos con la IA y trabajamos sobre cómo ayudar a detectar noticias falsas, tal, inteligencia artificial, bueno, ¿no? Todo esto que ahora también está muy al orden del día. Y me decía, pero José, es que la IA no está diseñada para decir verdades. Está diseñada para decir la opción más plausible en función de toda la información que tiene. Claro. Pero no tiene por qué ser verdad. O sea, no está diseñada para eso, ¿no? Y pasa un poco igual con la terapia. La mayoría, aunque ahora empiezan a ver, pero no están diseñadas para establecer un vínculo terapéutico de calidad, un diagnóstico. Y de hecho, yo creo que hay una cosa que hay que plantear que es muy importante, que la IA trabaja con datos. Los datos, por definición, deberían ser muy objetivos, ¿no? Cuantificables. Sí. Nosotros los psicólogos trabajamos con volúmenes de información subjetiva muy grandes. Es decir, una misma situación no es igual de problemática para una persona que para otra. No es lo mismo plantear una situación problemática en una situación hace 20 años que en el momento actual. Entonces, todo esto son, digamos, cosas que tenemos que tener en cuenta. Y la frase mítica, perdón Raúl, de cada persona es un mundo al final. Y quien no sabe leer entre líneas. Claro. Es que leer entre líneas en las relaciones humanas en general y en psicoterapia en especial es lo más importante. Porque yo cuando veo a una persona tengo todo su contexto, tengo toda su historia. Y que la ves a lo mejor interpretas cosas también, claro, solo mirando. Y que puedo verle gestos físicos, comportamientos. Esto es súper importante. Cómo puede estar más tímida frente a algunos temas, sí, ¿no? Y tiene la experiencia clínica. Exacto. Que esto es tu base de datos. Claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo de tipologías de personas, una persona que ha vivenciado un trauma, en el momento en el que se puede pasar o no puede no pasar, en el momento en el que se disocia, esta persona te dirá que está bien. Explica un poco lo que es la disociación. La disociación, bueno, de hecho lo explicamos en un podcast que animo a verlo los otros, pero básicamente es cuando tú vives un proceso traumático, pues tú intentas alejarte emocionalmente de ese proceso traumático para sobrevivir. Básicamente para sobrevivir. Involuntariamente. Involuntariamente. Sí. Involuntariamente. Entonces, claro, una persona que está totalmente disociada, que sabemos que a largo plazo es posible que esto pues acabe trayendo problemas a la vida de la persona, claro, esto una IA no lo reconocerá porque la persona te dirá, yo estoy bien. Yo no duermo porque entraremos en razonamientos, no duermo porque tengo 2 hijos, no duermo pues porque estoy muy nervioso con el trabajo. Estos son pequeñas particularidades que los psicólogos sabemos identificar porque también tenemos nuestra base de datos. Pero también, lo más importante, bueno, yo creo que es una parte súper importante y donde se ve un buen psicoterapeuta de un mal psicoterapeuta es saber cuándo no abordar, depende de qué temas. Muy importante. Saber cuándo también. No tocar, depende de qué teclas. No digo que no se toquen nunca, pero hoy no es el día de tocar esto, ¿no? Por ejemplo, si estás empoderando a una víctima, ¿no? Hay que darle un perfil más emocional, no se puede ser racional, ¿no? La IA sería racional, ¿no? Por ejemplo, una víctima de violencia machista, que por desgracia hay muchas. La IA abordaría el contexto de la violencia machista, que es terrible, ¿no? Pero es que de ahí no saldríamos nunca, ¿no? Hay que cogerse emocionalmente a la persona, lo que necesita, ¿no? Para volver al tren de su vida. Y que yo creo que también aquí hay una cosa que es muy fácil también de ver, ¿no? Y que tú siempre la defiendes mucho, ¿no? De que a veces tenemos la percepción de que la terapia psicológica es, pues tú vas, explicas, el psicólogo te escucha y tú siempre me dices, yo mi perfil de psicólogo es también, yo me gusta guiar la sesión, ¿no? Sí. Y ser yo quien la guía hacia dónde vamos, porque creo que pues, es más efectivo, ¿no? Y crees que eso funciona, ¿no? En cambio, tú con una inteligencia artificial es 100% lo contrario. Tú guías la conversación. Siempre. Siempre la vas a guiar y siempre vas a tener el control tú. Y eso puede ser pues, desadaptativo y que emocionalmente
pues acabas colapsando porque no vas hacia donde tienes que ir. Evidentemente. Y una persona que está en un momento de su vida, ¿para dónde va a guiar eso? Para una sanación superficial, ¿no? Vas a tener un autodiálogo súper positivo respecto a lo que ha pasado y no vas a evolucionar nunca. Y ahí es imposible, porque tu cabeza, como todo el mundo cuando sufre, quiere mejorar ya. Pero es que esto no funciona así. La IA lo que te da es sentirte muy bien, ¿no? Te empodera. Es como si fuera un mal coach emocional, ¿no? Como el que hablábamos el otro día del que te enseña a ligar, ¿no? En otro podcast. Pues es lo mismo, es lo que hacen, ¿no? Te cogen un día, te motivan un montón. Te pone extasiado emocionalmente. La gente que paga tremendas borradas por ellos, que no vamos a darles... Es un poco los comentarios que vemos luego en Google también de este psicólogo me ha curado con una sesión, tal, porque sales extasiado de esa sesión, tal. Me ha curado con una sesión, tenía migrañas y ya no las tengo, tenía no sé qué. Bueno, veremos si no las tienes dentro de 3 o 4 semanas. Veremos si dentro de un mes no recaes aún más gravemente, porque no existe la sanación de un día. O sea, es imposible. Y cualquier persona que haya hecho formaciones en cómo utilizar una IA sabrá que si se quiere utilizar bien, primero hay que darle mucho contexto y dárselo bien. Que esto es dárselo bien, ya hablamos de mucha información subjetiva. Sí. Que involucra el malestar psicológico, ¿no? Hay muchas personas que no saben detectar quizás dónde están los problemas a resolver y darle abundante contexto que podemos entrar en procesos de retraumatización, que por eso es importante insistir en el hecho de que un psicólogo sabe cuándo intervenir en un suceso. ¿Y cuándo no? Por ejemplo, lo vemos en adicciones, cuando se utiliza la entrevista motivacional. Ostras, la entrevista motivacional, que son diferentes estadios, como bien sabréis, sí. Pasar de un estadio a otro... ¿Puedes explicar brevemente también? Es muy difícil. Para que la gente bueno, básicamente es una entrevista en la que se detectan los diferentes estadios por los que debería pasar una persona, que obviamente no todo el mundo pasa por los mismos ni a la misma velocidad, pero detecta pues está el estadio precontemplativo o no contemplativo directamente, el contemplativo, el de pasar a la acción. Es un poco la motivación para el cambio, ¿no? Exacto, exacto. La motivación, pues, de dejar, por ejemplo, pues de tomar una sustancia, que es muy difícil pasar por ese proceso y de que sabemos que hay muchos sesgos cognitivos, hay muchas variables emocionales, muchas variables biológicas también, porque obviamente modifica nuestro cerebro el hecho de tomar ciertas sustancias y, por supuesto, muchas variables sociales que es difícil que una IA tenga en consideración. Sobre todo una IA no entrenada, que yo creo que también tenemos que diferenciar, que van a ir apareciendo y habrá que estudiarlas una a una, porque habrá mejores, habrá peores, ¿no? Y hay algunas que son como de soporte emocional, tienen sus fallos, pero bueno, como mínimo empiezan a trabajar, la gente está empezando a trabajar para que sea un poco más rigurosa y conteste lo que te va a contestar y ponga límites, tipo, aquí no te puedo ayudar porque esto tienes que ir a tu psicólogo porque aquí yo no puedo. Eso es fantástico, ¿no? Pero a día de hoy estamos muy lejos, de una... Pero esto avanza a pasos agigantados también, tenemos que ser conscientes de que cualquier día va a salir alguna herramienta útil. A lo mejor dentro de un año hacemos un podcast y ha cambiado mucho el tema, pero le doy valor a que a mí, como todos los que trabajamos en clínica, sabemos que esta persona, estos consejos de la IA lo puede coger una persona A, ¿no? Que no tiene patología, no tiene padecimiento psíquico muy grave, etcétera. Una persona B que está politraumatizada, tiene padecimiento grave y que eso le puede hacer muchísimo daño y lo tiene al alcance del móvil. De hecho, ahora ya hemos comentado antes que hoy hablaríamos de nuevas tecnologías, probablemente para recopilar esta cantidad de datos que necesitamos recopilar a nivel social, necesitamos otras tecnologías, no solo la IA, necesitamos pues sensores, necesitamos apps, necesitamos Claro, pero fíjate que yo creo que la clave es un poco que ninguna tecnología por sí sola
funciona. Exacto. Igual que la IA, o sea, no tenemos que tener miedo a, no, es que no sé si será bien, puede ser que esté bien, pero siempre bajo la supervisión de tu psicoterapeuta. Por supuesto. Y creo que nunca por sí sola va a poder funcionar, pero bajo tu supervisión puede ser una gran herramienta y ojalá lo sea, porque quiere decir que será más fácil llegar a la gente, los procesos mejorarán, ¿no? Y como tú dices, ahí empiezan a haber muchas más tecnologías, bueno, empezando por la terapia online, ¿no? Que yo creo que antes del COVID era muy tabú, muy criticada, porque el vínculo con el terapeuta, no sé, y se está demostrando y con muchas evidencias ya de que funciona, de que se puede establecer vínculos, de que ya las personas hemos roto mucho las barreras estas de las pantallas, ya sabemos que hay gente detrás, ¿no? Hace 10 años era mucho más complicado, ¿no? Porque no estabas tan acostumbrado a ver a alguien en la pantalla, pero ahora mismo se puede hacer y con las ventajas que tiene, ¿no? En tu espacio, horarios mucho más flexibles, mucho más rápido, que puedes llegar cansado del trabajo, de donde sea, y con un solo clic ya estás conectado con tu terapeuta. Y sobre todo, importante, que hay evidencia que respalda que esto funciona. Totalmente. ¿Qué es lo que no pasa con la IA? Sí. Es esto el problema. Que hay estudios científicos que dicen que esto funciona para determinadas casuísticas, porque sabemos que no funciona para todo, la terapia online. Y esto obviamente debe ser el profesional el que diga, oye, no podemos hacer terapia online. Y nosotros no hay somos muy ningún honestos tipo. con eso. Creo que también, Sí, mucho. creo que siempre ponemos por delante que la terapia sea de calidad, y si hay algún caso que por lo que sea no podemos abordarlo porque nosotros, bueno, potenciamos mucho terapia online, aunque hacemos algunas cosas presencial, pero fundamentalmente online, pero siempre con la honestidad por delante. De este caso es imposible hacerlo online. Es una pena que tengamos que decirlo, ¿no? Pero lo decimos porque hay muchísima gente que Sí. no lo hace. Claro, exacto. No, De hecho, aportando algunas estadísticas que me parecen bastante terribles, ahora se están poniendo muy de moda las apps de tratamiento psicológico, que hay algunas que sí que se han visto muy favorecedoras en los procesos terapéuticos, siempre con la figura del psicólogo. Pero el otro día leía una estadística que decía que de todos los artículos científicos, ojo, que ya por ende la gente diría, ostras, si sale aquí es que debe ser buena. Pues Sí. de todos los artículos científicos, menos de un 1% de las apps de las que hablan han sido realmente validadas. Me parece Ostras. una Porque además estadística validar terrible. es difícil. Una cosa es tener 4 datos que digan, mira, parece que funciona porque yo tengo un tanto por ciento, pero validar, hacer un estudio experimental bien controlado que te demuestre que eso funciona, pues es algo muy complicado, ¿no? Como seguramente también muchos oyentes ya saben, pues como un tratamiento, cuando quieres validar un medicamento, necesitas mucha gente, pasar diferentes fases, Años. que haya personas que se lo toman, personas que no. Pues pasa igual con cualquier cosa a nivel de terapia psicológica, que hay que hacer toda esta validación, y muchas veces no se hace porque yo creo que es que también hay tanto a veces de que si esto es coaching y no es psicología, y esto no sé qué, y es que esto es emoción y no es... No podemos confundir entre lo que es válido y riguroso y lo que son, pues lo que tú decías, el éxtasis emocional. Desde luego. De hecho, yo, ahora que ya hemos estado comentando un poco y resolviendo esta pregunta, sobre todo de lo que hemos hablado, que si la IA puede sustituir al psicólogo, yo quiero plantear, porque esto yo creo que lo debemos debatir. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué cada vez más gente está utilizando la IA como psicólogo? Porque desde luego que cuando se utiliza una cosa para un fin, es que hay una necesidad. Está claro que vivimos en una época, no me atrevo a decir que es la época con más malestar psíquico, pero sí es la época donde más se trabaja en ello y donde más gente es consciente de él. Eso seguro. Entonces, hay una cosa que es cierta, que son las barreras económicas. Muy poca gente dentro del global tiene acceso a terapia de calidad. Entonces esto sería una especie de marca blanca, si me ponen así, de un proceso terapéutico para una persona que no se lo puede permitir. No, pero la marca blanca, perdona Raúl, la marca blanca, tú unos macarrones de marca blanca te los comes igual y porque estos te gustan menos. Sí, es correcto, sí. Pero esto está un poco fuera del mercado, yo creo. Sí, es algo que, pero es la opción que tienes, ¿no? Yo veía a un streamer muy famoso, no mencionaré, pero que decía, yo no pago psicólogo porque me reía otro día con un compañero hablando de esto. Es una persona que tiene muchísimo dinero, ¿vale? Que conocéis. Y yo no pago psicólogo porque yo por las noches
le cuento mis problemas a la IA por voz y me siento súper bien. Y ya está, y esta persona muy disfuncional, persona que ha tenido crisis de pareja muy fuertes, ¿no? Porque la IA lo que te dice es lo que quieres oír. Claro. Tú estás manejando lo que te va a responder. Tú estás adaptando esa respuesta para ti. Pero encuentras lo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Encuentras lo que quieres encontrar, no te lo confrontar en la vida. Pues esta persona, este youtuber, o sea, no va a tener un progreso psicológico tangible. Lo que va es a tener, me permitiréis el ejemplo coloquial, su droga todas las noches, que le paliará la ansiedad de esa noche, pero nunca va a ir a la fuente del problema. Claro, yo creo que aquí son varias, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente la utiliza tanto ahora, no? Yo creo que hay varios temas, ¿no? Pero también uno es que en general la gente utiliza más la inteligencia artificial. O sea, entonces, Sí. pues también lo utilizas para esto. Habéis tocado también, ¿no? Pues hay un tema económico que ojalá consigamos una psicoterapia de calidad y pública, y creo que eso sería el objetivo de todos los psicólogos, apostaríamos por eso, porque ahora mismo estamos muy lejos, ¿no? No somos la única disciplina, creo que también la fisioterapia también está muy apartada, la odontología, ¿no? Creo que somos los tres un poco descarrilados. Pero yo creo que son un poco esos dos factores, ¿no? Tanto la economía como que pues el uso masivo. Creo que antes la gente, estoy seguro que buscaría por internet qué hacer cuando me deja mi pareja, tal. Sí. Estoy seguro que lo hacía la gente. Pero yo creo que no encontraría tanta satisfacción. No, claro. Tenía una situación a medias y es, bueno, me sirve o me canso de buscar, es que te está contestando al segundo. Lo que claro. De hecho, vamos a aportar algunos datos más para que la gente entienda el contexto en el que vivimos. Porque habláis de la economía, ¿no? De las personas y de cómo tienen muchas dificultades económicas para acceder a estos servicios de salud. El otro día también leí una estadística que decía que el 23% únicamente el 23% de las personas diagnosticadas de depresión en España reciben un tratamiento psicológico mínimamente de calidad. En países de altos ingresos, España está dentro, y que menos de un 3% de las personas diagnosticadas con depresión en países de bajos ingresos reciben un tratamiento psicológico adecuado. Es muy fuerte. Si a eso le unimos en otra estadística, yo aporto muchos datos sobre todo para que la gente entienda el por qué está pasando esto. 8 de cada 10 personas con un trastorno mental, con diagnóstico de un trastorno mental, están desempleadas. Claro, si juntamos todos estos datos, es que entendemos por qué se está utilizando esto. Por qué se está utilizando y se está utilizando mal y por qué está complicando el pronóstico de muchas personas. Lo está alargando. ¿Por qué? Pues probablemente esto no nos dé la respuesta. Oye, y si hacemos una prueba real con la IA, esto es una cosa que llevamos unos días comentándola, pero queremos probarla, ¿no? En directo, o sea, lo hemos hecho nosotros en nuestras casas, ¿no? Pero vamos a intentar aquí, en directo no es, ¿no? Porque todo esto no va a ser en directo, pero vamos a intentar aquí hablar con ChatGPT, bueno, Gemini tengo aquí en el móvil, y vamos a intentar a ver si nos puede hacer de psicólogos, ¿vale? Vamos a poner el micro y todo. Uy, espera. Vale. Hola, chat. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Puedes ser mi psicólogo? No soy un psicólogo y no puedo ofrecer terapia o diagnóstico. Soy un modelo de lenguaje diseñado para proporcionar información y asistencia con diversas tareas. Si necesitas ayuda con tu salud mental, busca la ayuda de un profesional cualificado. Eso está muy bien. Si nos digan esto, creo que está muy bien. Empezar por aquí. No sé si todos los asistentes, pero creo que sí, que están bastante controlados en ese sentido, que si le pides que te haga de psicólogo, te dirá en principio que no. Sí, lo ponle un poco a prueba. A eso vamos, ¿no? Bueno, es que tengo un problema. Llevo unos días muy triste por una pérdida de un familiar. No sé si me puedes ayudar con algunos consejos. Comprendo tu dolor. La pérdida de un ser querido es una experiencia muy difícil. Aunque no puedo reemplazarte a un psicólogo, puedo ofrecerte algunos consejos para sobrellevar el duelo. Esto os lo resumo porque ahora es bastante largo, ¿no? Pero
Aquí ya nos fijamos que sigue diciendo que no es tu psicólogo, que esto está fantástico, pero es igual, no lo soy, pero yo te voy a recomendar cosas, ¿no? Y te dice que acepta tus emociones, es normal sentir tristeza, que bueno, de acuerdo, sí, pero como tampoco sabe cuánta tristeza siente, habla sobre tus sentimientos. ¿Cómo veis esto? Compartir tus emociones con amigos o familiares de confianza. Bueno, está bien, pero tampoco sabes su contexto. Claro, no Es una sabemos persona- si es una tiene per- a alguien Es una con quien persona que hablar. a lo mejor está sola Claro. y que se ha muerto la única persona que convivía con él y que no tiene más personas. Eso, decirle esto, O que es súper introvertida y es un reto para esta persona expresarlos. pero Tampoco decir- sabemos si hablará con la persona adecuada, ¿no? Con la que compartir los sentimientos. Esta aún es más general. Cuida de ti mismo. El duelo puede ser agotador, tanto físico como mentalmente. Intenta mantener una rutina, comer de forma balanceada, hacer ejercicio, descansar. Cuida de tu cuerpo, te ayudará a cuidar tu mente. Bueno, Vale. yo lo entendería esto como un vacile si estoy sufriendo un duelo. Porque tú ya sabes que Que de estar en la cuidarte. cama y no moverte es malo para ti. Claro, o sea, no es nada nuevo. Y esto hace que te revictimices también, como ha dicho mi compañero Cristian antes. Y finalmente concluye de recuerda que el duelo es un proceso personal y no hay un tiempo límite para superarlo. Esto está bien, es... Bueno, aquí discreparía un poco. Vale. O sea, no hay un tiempo límite, pero cuando pasa un cierto tiempo Pues es hay patológico. que mirarlo de otra manera. Cierto eso. Sí, toda la razón. Sí. Sé un paciente contigo mismo, perdón, y date permiso para sanar a tu propio ritmo. Si sientes que tu tristeza es abrumadora y afecta a tu vida diaria, te recomiendo encarecidamente que busques la ayuda de un profesional de salud mental. Claro, ahora te lo está diciendo mucho, pero si tú empiezas a entablar una conversación con el chat, probablemente te lleve a seguir recomendándote cosas, a Por ir supuesto. aconsejándote, ¿no? O sea, vemos que, aunque nos lo diga, nos ha recomendado cosas. ¿eh? Y no para de hacerlo. Y no parará de hacerlo. Exacto. Claro. Insistimos que si el prom, el mensaje que la persona le envía, esto ya va encarado o ya va con cierta perspectiva, es que ya estamos modificando la respuesta que nos dará el chat. Totalmente. El otro día leía un post de OpenAI, de la Sí. empresa, ¿no?, que lleva ChatGPT, ya todo el mundo lo sabrá, y una de las directivas decía que obviamente esto es un problema que ellos están ya evaluando, porque creo que ChatGPT, el segundo uso más prevalente era el de la salud mental. Y entonces, claro, están evaluando cómo solucionar esto. Y decía que dentro del estudio que habían hecho, las personas que consideran ChatGPT su amigo eran personas que el pronóstico era mucho peor. Y que cuantas más horas, peor pronóstico. Estas son unas declaraciones muy fuertes. Esto decía un estudio. También me quedaría con algo que has dicho, que es que hablar de estos temas ya no es privado. No, ¿A claro. quién le estás dejando tus datos? ¿No? Estás revelando información privadísima tuya. Nosotros tenemos un código deontológico que seguimos, firmamos una protección de datos, pero tú no las has Eso es firmado. todo un tema. Es todo un No las has tema. firmado en ningún lado. Estás entregando datos ultra personales. Y no está muy claro dónde van esos datos aún. No, De no. momento aún no está... O sea, se sabe que se recogen, porque se recogen, Sí. pero de momento nadie sabe muy bien dónde van, dónde se guardan, se destruyen o no se destruyen, qué se hace o qué se puede hacer o hasta que debería estar prohibido. En principio no hay nada prohibido con todos nuestros datos. No hay legislación. Vamos a poner algún ejemplo de algún caso que a mí se me está apareciendo en la mente, en lo que ChatGPT pues, puede ser totalmente contraproducente, y no únicamente que no mejore, sino que puede empeorar el caso de la persona. Por ejemplo, en personas con un trastorno de ansiedad o de un trastorno de ansiedad social, vamos a ser más específicos. ¿Puedes Una explicar brevemente un trastorno de ansiedad social qué es? Bueno, o sea, básicamente es una persona que de manera focal, a veces es difícil, pero de manera focal, pues siente grandes niveles de ansiedad de manera disfuncional y desproporcionados a la situación que le concierne, y siempre será el contacto pues, social con otras personas. Alguien que lo pasa mal cuando interactúa con otras personas. Sí, Pero Entonces- un pasarlo mal, nivel... Desproporcionado, sí. desproporcionado. Sí. Entonces, según, por ejemplo, la IA, ¿no?, que ahora decía, tómate tu tiempo para tomar, o que no nos confronta.
teniendo en cuenta el modelo de Maurer, de los 2 factores, en el que una persona, cuando con un trastorno de ansiedad social, cuando se acerca a confrontarse con la situación problemática, normalmente hay 2 conductas que vemos mucho en nuestra clínica: evitación y escape, ¿no? Si la persona evita la situación o escapa de la situación una vez ya está dentro, se produce que este sería el primer factor. El segundo factor sería el hecho de escapar, que te rebaja la ansiedad, sería un condicionamiento, y sería en particular un condicionamiento con un reforzador negativo, porque le quitas un malestar, es decir, le quitas un suceso que le está provocando malestar a la persona, y por lo tanto esa conducta de escapar de la situación problemática se va a reforzar. Es decir, la persona va a aprender que escaparse de la situación es lo adecuado. Esto, un modelo de inteligencia artificial nunca te confrontará y nunca te ayudará a escapar de esto. Claro. Sí, y que incluso creo que vamos a hacer un pasito más adelante, para seguir hablando de casos. Tú, Raúl, has tenido casos concretos de... Está lloviendo. Ostras. Hace sol y está lloviendo. Problemas del directo. Situación rara. Sí. Bueno, a ver si aguanta. No sé si quieres comentar, Raúl, tú has tenido casos reales, ¿no? Sí. Yo tenía un caso... hablé con un usuario que tenía permiso para contar su caso, ¿no? Porque, bueno, va muy en la línea de lo que estamos hablando. Es una persona que dejó claro que él es experto. O sea, su trabajo está muy relacionado con la IA, porque él sabe hacer algunos prompts, sabe comunicarse con la IA, ¿no? Y usarla, ¿no? Y yo lo estaba tratando, bueno, porque él tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad desde hace 3 añitos. ¿Trastorno límite de personalidad en qué influye, Raúl? En este caso lo que nos podemos quedar es en la expresión emocional, ¿vale? Sí. La expresión emocional desadaptativa, ¿vale? Esto es lo que nos sirve para ahora, ¿no? Que no sabe gestionar sus emociones, ¿quieres decir, con desadaptativa? ¿Perdón? Que no sabe gestionar sus emociones, ¿qué Que quieres no decir? gestiona, que le afectan sobremanera y que al final del día no sabe controlarlas, ¿no? Vale. Más que nada para no entrar en una definición muy larga que Sí, no se entienda. creo que se entiende perfectamente ya. El tema es que esa persona y yo estamos haciendo sesiones bimensuales. ¿Por qué? Porque yo como terapeuta y en Mindday damos mucho valor al trabajo autónomo de la persona entre sesiones. Es igual de importante porque nos interesa que sea, o sea, que los cambios sean en el exterior. Que no sean... Está bebiendo mucho ya. Está yendo mucho. Sí, nos interesa que los cambios sean en el exterior, que no sean en la consulta. Entonces hacemos sesiones bimensuales. Y esta persona aprendió a hacer... Raúl, tienes que acabar ya, tío, que llueve mucho. Hacer un prompt de mí. Es decir, simuló que yo era la persona con la que hablaba. Tú, una cosa, Y esto la vamos a cortar. Básicamente lo que pasó con esa persona, con esa usuaria, fue que ella hizo un prompt muy bueno, a lo que una persona que sabe de técnica informática puede hacer, en el que, digamos, me imitó a nivel online. Es decir, ella buscó mis estudios en LinkedIn y demás y creó un perfil como si fuera yo, para que entre sesiones, digamos, pudiera, entre comillas, violar las normas que yo le había puesto, ¿no? Y recibir una ayuda extra que fuera mía, aunque yo había dicho que nos veríamos cada 2 semanas. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo un descarrilamiento emocional muy fuerte y acabó ingresada por autolesiones. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Puede una inteligencia artificial superar o eliminar de la faz de la Tierra a los psicólogos? A día de hoy no puede, porque esas cosas pueden pasar y dejamos en entredicho que ahora mismo no hay ninguna IA capaz de superarnos porque no tienen capacidad de conexión humana. Pero que vemos la IA de manera positiva porque creemos que en un futuro nos puede ayudar muchísimo, pero hay que saber, como todo, cómo bailarlo.
Pues hasta aquí, despídete ya, no despide el podcast. Nos despedimos, me voy a secar un poco, voy a ser rentero. Y hasta más ver, hasta la próxima.